Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, el amor y las relaciones. Y es que hoy vamos a desentrañar un misterio romántico que a muchos nos intriga. ¿Creen Hande Erçel y Kerem Bürsin en el amor a primera vista? Si eres de los que adoran las novelas turcas, sigues de cerca a Hande y Kerem, y te has preguntado alguna vez si ese flechazo que vimos en pantalla, en Love is in the Air, fue algo más que ficción, este vídeo es para ti. Hoy vamos a bucear en sus declaraciones, en las entrevistas que han concedido, en sus miradas, en sus gestos, y vamos a tratar de descubrir, juntos, qué piensan realmente estos dos talentosos actores sobre el amor a primera vista. ¿Será que la magia que vimos en la pantalla se extendió a la vida real? ¿O es que el amor a primera vista es solo un cuento de hadas? Y antes de que nos adentremos en este apasionante tema, quiero hacerte una pequeña, pero importante petición. Si eres nuevo por aquí, o simplemente te gusta el contenido del canal, suscríbete. Activa la campanita para no perderte ninguno de los nuevos vídeos, porque créeme, hay mucho más por descubrir en este mundo de las celebridades. Así que suscríbete, dale un buen like a este vídeo, y prepárate para descubrir la verdad sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Bueno, ya estamos listos. Empecemos por el principio. La historia de amor en la pantalla, en Love is in the Air, es un clásico. Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, se enamoran, se pelean, se reencuentran. Toda una montaña rusa de emociones. Y claro, la pregunta que todos nos hicimos fue, ¿qué hay de real en todo esto? ¿Sentimientos genuinos, química innegable, o simplemente una buena actuación? Para responder a esta pregunta, vamos a analizar lo que ambos han dicho sobre el amor a primera vista, y sobre su relación en general. Kerem Bürsin, conocido por su encanto y su sinceridad, ha hablado en varias ocasiones sobre el amor. En algunas entrevistas ha expresado su creencia en la conexión instantánea, en ese flechazo que puede ocurrir al conocer a alguien. No lo ha calificado como amor a primera vista, sino como una conexión, una chispa inicial. Por otro lado, ha sido un poco más cauto al hablar de la definición tradicional de amor a primera vista, como el enamoramiento instantáneo y duradero. Ha reconocido la posibilidad de que ocurra, pero también ha enfatizado la importancia de conocer a la persona, de forjar una relación basada en la comunicación y el entendimiento. Hande Erçel, por su parte, también ha compartido sus pensamientos sobre el amor en diferentes entrevistas. Ella, al igual que Kerem, ha reconocido la existencia de una atracción inicial, de una conexión que te puede sorprender. Ha hablado sobre la importancia de la química, de sentir esa magia con alguien. Sin embargo, también ha destacado la necesidad de construir una relación sólida, basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Para Hande, el amor a primera vista, si existe, es solo el comienzo de algo mucho más profundo. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de estas declaraciones? Parece que tanto Kerem como Hande creen en la posibilidad de una conexión instantánea, de una atracción inicial que puede ser el punto de partida de una relación. Ambos son conscientes de la importancia de la química y de esa chispa, que te hace sentir algo especial por alguien. Pero al mismo tiempo ambos parecen ser realistas y conscientes de que el amor verdadero, no se construye en un instante. Requiere tiempo, esfuerzo y una profunda conexión emocional. Analicemos ahora lo que sucedió durante el rodaje de Love is in the Air. Las imágenes hablan por sí solas. La química entre Hande y Kerem era palpable, innegable. Sus miradas, sus gestos, sus bromas, todo evidenciaba una conexión muy especial. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro, que disfrutaban trabajando juntos. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, incluso la forma en que se reían de los errores durante el rodaje, todo ello revelaba una cercanía que iba más allá de lo profesional. Era evidente que existía una conexión genuina entre ellos, una conexión que cautivó a la audiencia y que alimentó las especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla. Pero, ¿era amor a primera vista? Según sus declaraciones, no podemos afirmar categóricamente que lo fuera. Lo que sí es evidente es que surgió una fuerte conexión, una amistad, y quizás algo más. Los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos no tardaron en surgir. Fotografías, vídeos y declaraciones cruzadas alimentaban las especulaciones. Los fans, ávidos de ver a Eda y Serkan en la vida real, se aferraban a cada indicio, a cada gesto, a cada publicación en redes sociales que sugiriera una posible relación. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron inseparables.
Se les veía juntos en eventos, en viajes, compartiendo momentos de ocio. Sus fans soñaban con que su amor trascendiera la pantalla. Las fotos de ambos paseando por lugares románticos, disfrutando de cenas íntimas y compartiendo risas, alimentaron aún más la esperanza de los seguidores. Cada nueva imagen era analizada al detalle, buscando señales de afecto, de complicidad y, por supuesto, de amor. La prensa también se hizo eco de esta posible relación, publicando artículos y especulaciones que mantenían viva la llama de la curiosidad. Y aunque nunca confirmaron públicamente una relación formal, sí dejaron entrever que entre ellos había algo especial. En el mundo de las celebridades, las relaciones suelen ser un tema de gran interés para el público. Las parejas de famosos, especialmente cuando surgen durante el rodaje de una serie o película que ha cosechado gran éxito, suelen generar una expectación aún mayor. El hecho de que Ander Erzel y Kerem Bürsin hubieran protagonizado una historia de amor en Love is in the Air, y que la química entre ellos fuera tan evidente, hizo que la posible relación fuera aún más atractiva para los fans. La vida de los actores en general y de los actores de series exitosas en particular, está constantemente expuesta al escrutinio público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada foto que publican en redes sociales, es analizada y comentada por millones de personas. En este contexto, la privacidad se convierte en un bien muy preciado, y es comprensible que Hande y Kerem decidieran mantener su relación en un segundo plano. Sin embargo, la falta de una confirmación oficial no impidió que los fans siguieran soñando con un final feliz para Eda y Serkan en la vida real. La posibilidad de que la magia de la pantalla se trasladara a la vida real, de que el amor que habían interpretado en la serie se convirtiera en una realidad, era un sueño que muchos compartían. Y aunque los rumores y las especulaciones continuaron durante un tiempo, la realidad, como suele suceder, fue un poco más compleja. Sin embargo, como todas las historias de amor, la suya tuvo sus altibajos. Después de un tiempo comenzaron a distanciarse. Los rumores de ruptura se hicieron más fuertes. Y finalmente cada uno tomó caminos separados. ¿Por qué ocurrió esto? Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder. Lo que sí podemos decir es que aunque su relación no prosperó, la conexión que existió entre ellos fue real y dejó una huella imborrable en sus fans. Las razones de una ruptura amorosa son complejas y pueden ser múltiples. Pueden incluir diferencias en las expectativas de la relación, problemas de comunicación, incompatibilidad de estilos de vida, o simplemente el hecho de que las personas cambian y evolucionan con el tiempo. En el caso de Hande y Kerem, es posible que la intensa atención mediática, la presión del público y las agendas apretadas de trabajo hayan influido en su relación. El hecho de estar constantemente bajo el ojo público puede ser muy agotador y puede dificultar el mantenimiento de una relación sana y equilibrada. Además, es importante recordar que las relaciones, incluso las más prometedoras, no siempre tienen un final feliz. A veces las personas simplemente no están destinadas a estar juntas, por más que se quieran y se aprecien. La ruptura de Hande y Kerem fue una decepción para muchos fans, pero también es importante respetar su privacidad y entender que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal. Aunque la relación no prosperó, el cariño y el respeto mutuo entre ellos, al menos en apariencia, se mantuvo. Han continuado sus carreras, han protagonizado nuevos proyectos y han seguido cosechando éxitos. Y aunque sus caminos se separaron, la magia que compartieron en Love is in the Air sigue viva en el corazón de sus fans. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Creen Hande Erzel y Kerem Bürsin en el amor a primera vista? La respuesta no es un sí o un no rotundo. Creen en la posibilidad de una conexión inicial, de una atracción instantánea que puede ser el punto de partida para algo más. Creen en la química, en la magia, en esa chispa que te hace sentir algo especial por alguien. Pero al mismo tiempo son conscientes de que el amor verdadero requiere tiempo, esfuerzo y una profunda conexión emocional. En el caso de Hande y Kerem, la química que existió entre ellos fue innegable. La conexión que sintieron durante el rodaje de Love is in the Air fue evidente. Y aunque su relación no prosperó, dejaron claro que entre ellos hubo algo especial, algo que trascendió la pantalla. La experiencia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor es un camino lleno de sorpresas, y que a veces, las conexiones más fuertes pueden no durar para siempre. La complejidad del amor, la magia de la conexión y la realidad de las relaciones humanas son temas que siempre fascinan a la audiencia. La historia de Hande Erzel y Kerem Bürsin es un reflejo de estas complejidades, un testimonio de la atracción,
la conexión y la búsqueda de un amor duradero. En resumen, Hande Erçel y Kerem Bürsin no creen en el amor a primera vista en su sentido más literal. Reconocen la posibilidad de una atracción inicial, de una conexión que puede dar inicio a una relación. Sin embargo, entienden que el amor verdadero se construye con el tiempo, con la comunicación y con el entendimiento mutuo. La experiencia de Hande y Kerem nos enseña que el amor puede ser complicado, pero también muy hermoso, y que la química y la conexión son importantes, pero no lo único que importa. La historia de Hande y Kerem, como la de muchas parejas de celebridades, nos recuerda que el amor, como cualquier otro aspecto de la vida, es un proceso complejo y a menudo impredecible. La conexión inicial, la chispa, puede ser el punto de partida, pero la construcción de una relación sólida y duradera requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. La búsqueda del amor, la esperanza de encontrar a alguien con quien compartir la vida, es un anhelo universal. Y aunque la historia de Hande y Kerem no tuvo un final feliz en la vida real, su conexión en la pantalla, su química y su complicidad, siguen siendo un recuerdo grato para sus fans. La magia que crearon juntos en Love is in the Air es un testimonio del poder del amor y de la capacidad de la ficción para inspirar y emocionar. Y aunque la relación entre Hande y Kerem no trascendió la pantalla, su historia nos deja varias lecciones importantes sobre el amor y las relaciones. Nos enseña que la atracción inicial es importante, pero que no es suficiente para construir una relación duradera. Nos recuerda que la comunicación, el respeto y el entendimiento mutuo son fundamentales para el éxito de cualquier relación. Y por último nos muestra que a veces las cosas no funcionan, y que está bien seguir adelante y buscar la felicidad en otro lugar. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos analizado las declaraciones de Hande y Kerem, hemos revisado su historia en pantalla y en la vida real, y hemos intentado desentrañar el misterio del amor a primera vista. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen en el amor a primera vista? ¿Creen que Hande y Kerem sintieron algo más que química durante el rodaje de Love is in the Air? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan apasionante. Compartan sus pensamientos, sus teorías y sus experiencias. La conversación está abierta. Y por último pero no menos importante, si te gustó este vídeo, si disfrutaste de este análisis, no olvides darle un buen like, compartirlo con tus amigos, y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de los nuevos vídeos que estaré subiendo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.